Bueno, terminemos diuréticos que no hemos terminado, ¿no? Íbamos, ¿por dónde? Por aquí, los de ASA, aquí. Entonces, eh, se llaman de ASA, pues porque actúan en el asa de Henle. Y recuerden que estos diuretes son muy eficaces porque en esta porción tubular, mm, lo que se reabsorbe es hasta el 25% por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. La mayoría del sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, casi todo, la mayoría. Y el resto de porciones, pues, lo que resta. Entonces, al inhibir este cotransportador, porque eso es lo que hacen los diuréticos de ASA, son antagonistas de este cotransportador, pues tienen un efecto natriurético elevado. Ya habíamos dicho cuando tuvimos la clase que los diuréticos lo que tienen es un efecto natriurético. Habrá otros diuréticos que tienen es un efecto de acuaresis, pura agua. Los osmóticos solo eliminan agua y no tienen tanto efecto en el sodio, ¿sí? Los osmóticos. Y hay otros medicamentos que tienen otros efectos en los túbulos, ¿no? Medicamentos con efectos glucosúricos que aumentan la eliminación de glucosa. Pero todos los diuréticos, en general todos, los que estamos viendo, son natriuréticos. Y estos son de alto techo porque son los que más fracción excretada de sodio pueden sacar. Esa fracción excretada de sodio es el FeNA. Lo van a ver por ahí en medicina interna. Fracción excretada de sodio, FeNA. Y para esto será del 25%. No más de ahí porque esto no puede reabsorber más de eso. ¿Listo? Los principios activos dentro de este grupo terapéutico son la furosemida, bumetanida y la toracemida. ¿Listo? Son de alto techo, son los que más efecto diurético y natriurético tiene y además tienen efectos venodilatadores. ¿Listo? Tienen un efecto venodilatador, los diuréticos de ASA. La furosemida tiene una absorción muy predecible. Yo les decía que podía variar entre el 10 al 90%, entre el 10 al 90%. Entonces a veces los pacientes se les administraba furosemida y no respondían muy bien, otros que responden más de la cuenta. Entonces la farmacocinética es variable, sobre todo con la furosemida, que es la más utilizada en la práctica clínica esta, la furo, y que tiene dos presentaciones, por vía oral y por vía intravenosa. Por vía oral los pacientes están en la casita con furo y siguen con edema de miembros inferiores por falla cardíaca descompensada, entonces llegan a los servicios de urgencias, no tiene sentido seguir administrando la furosemida por vía oral, tocar hacer un cambio a la vía endovenosa. ¿Listo? Los usos, bueno, todo lo que tenga sobrecarga hídrica, estados hipervolémicos o con sobrecarga. Y como aumentan la liberación de o la excreción de calcio, entonces se puede utilizar en pacientes con hipercalcemia. ¿Listo? Con hipercalcemia. También se utiliza en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con hipertensión arterial, aunque los diuréticos de ASA no son los mejores antihipertensivos. Se prefieren los tiacídicos, se prefieren los tiacídicos. Esto ya lo vimos. Ya vimos la albuminuria que para mejorar, para albuminuria mejor los IECA, los ARA, los calciantagonistas y los ISGLT2. Son los mejores. ¿Listo? Para la albuminuria. Eh, por eso la indicación de la furosemida es de pronto el paciente que tiene sobrecarga y una vez se maneja la sobrecarga se suspende.
Entonces, ambulatoriamente los pacientes no toman mucha furosemida, solo cuando hay usualmente descompensación. Pero los que se dejan para la albúmina de forma crónica, sí son los IECA o los ARA, los calcioantagonistas también tienen beneficios, y los ISGLT2, que revierten esa albuminuria. ¿Bien? ¿Estamos? Usualmente el diurético de asa es por periodos cortos, se usan por periodos corticos. Eh, entonces estos son de techo alto, porque el FENA pues es del 20%, del 25%, no pueden tener más fracción que esa, porque eso es lo que reabsorbe el túbulo o el cotransportador en el segmento grueso ascendente. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta cuando estén ya en la práctica clínica, viendo pacientes en el internado, la furosemida es el más utilizado, tiene una biodisponibilidad por vía oral pues muy impredecible, por eso en urgencias pues vía endovenosa, ¿listo? Alta variabilidad interindividual, es decir que la respuesta al diurético cambia entre los pacientes y no solo a los diuréticos, ¿no? A la codeína, a la quimioterapia, a los analgésicos, a los antihipertensivos, a los anticonvulsivantes, así sea la misma dosis, así sea la misma casa farmacéutica, el mismo proceso de manufactura del medicamento. Hay tantas variables que influyen en los efectos de los medicamentos que la variabilidad interindividuo entre las personas siempre va a ser considerable, siempre. Creo que alguien levantó la mano, pero abajo, ¿no? Muy bien. Torasemida. Su farmacocinética es más predecible, ¿listo? Su biodisponibilidad no es tan variable. Cuando se compara tora versus furosemida, hay menos reingresos, ¿sí? Después de una hospitalización por falla cardíaca. El problema es que es más costosa, ¿no? Entonces la toxicidad económica siempre será una variable a tener en cuenta. Toxicidad económica. Hay terapias muy costosas para el sistema de salud, muy costosas, ¿sí? Entonces a veces pues no es costo efectivo. Y ahí es donde aparece el IES. No se les olvide. Yo les he mostrado por ahí este instituto, el IES, que es un instituto colombiano que hace las evaluaciones tecnológicas en salud, ¿no? Y hacen análisis de costo-efectividad. Y ellos dicen si es razonable o no, mm, digamos, cubrir una terapia dentro del plan de beneficios, ¿no? Dentro del plan de beneficios. Entonces aquí consulto nuestros documentos técnicos y ahí deben tener evaluaciones económicas. ¿Listo? ¿Qué son las evaluaciones económicas? Oiga, ¿es costo efectivo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿es costo efectivo la combinación de glicopirronio, indacaterol versus salmeterol fluticasona? Bueno, estos principios activos ya los vimos, ¿no? ¿Qué es el glicopirronio? ¿Para qué se usa? La flu- ¿Qué es el glicopirronio? Es un broncodilatador. ¿Y mecanismo de acción? Pareciera que todos estos fueran como broncodilatadores, ¿no? Como que no. Es anticolinérgico. Un anticolinérgico, el INDA y el SALME y la FLUTI, como que no, ya lo vimos. Los que tienen un mecanismo Es un genómico, no corticosteroide. genómico, un corticoide inhalado, la FLUTI. Entonces, ellos hacen una evaluación, ay, vea, lo bajaron. Técnica de esto, ¿sí? Se supone que cuando uno lo abre, entonces ahí debe aparecer al final si es costo efectivo o no. Y luego de esta decisión y evaluación económica, el INVIMA dice o el IEX, oiga, vale la pena que
dentro del PBS, plan de beneficios, este medicamento, un biológico o el trombopac, ¿sí? En pacientes con PTI, o glicopirronio para EPOC severo, sea o no incluido. ¿Listo? Muestra a ver si este abre. A ver si este abre. Este se abre. Todos por un nuevo país y al final ellos dan una conclusión por ahí. Resultados. Conclusiones. En la evaluación se presenta estadísticamente significativa solo para este desenlace. Es recomendable utilizar estudios de costo-efectividad de estas dos terapias debido a que ninguna está incluida en el POS. Bueno, lo que antes se llamaba el Plan Obligatorio de Salud, ustedes saben que hoy en día se llama el PBS. Entonces, la toxicidad económica siempre tiene que ser evaluada y quien evalúa eso en Colombia es el IES. Y ahí hay un montón de evaluaciones de varias terapias que son costosas, ¿no? Pues no le van a hacer una evaluación económica al paracetamol, que cada tableta cuesta 1 centavo. Es más caro el empaque que la tableta. Lo mismo que los jabones líquidos para mano, es más caro el empaque del jabón que el jabón que viene adentro. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya saben, cuando necesiten algo de costo-efectividad, métanse al IEX y evalúen si, o busquen si la institución ya hizo la evaluación y si recomendó incluirlo o no en el plan de beneficios. Porque a veces el ensayo clínico es muy bonito y todo, pero si la plata no da, pues no se puede incluir en el plan de beneficios. Bien, entonces la toxicidad económica, la torasemida, pues ni lo contemplan, o furosemida, y si por vía oral no le vayan, pues pónganse la endovenosa. ¿Listo? Porque está disponible. Muy bien. Y son buenos o siguen teniendo un efecto cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. Yo les decía que el mecanismo de acción de estos diuréticos depende de la secreción de los túbulos. Y si el paciente tiene falla renal, la secreción no es buena. Entonces, el diurético no alcanza la luz, porque todos los diuréticos tienen que estar dentro de la luz del túbulo para su mecanismo de acción, porque tienen que alcanzar esta región. El diurético no puede funcionar estando dentro del capilar, por aquí. Ahí no funciona, porque ahí no queda el cotransportador, no. Tiene que llegar hasta esta región. Pero si los mecanismos de secreción tubular fallan, porque el paciente tiene falla renal, entonces la eficacia diurética disminuye. Pero en los pacientes que tienen tasas de filtrado disminuidas, por abajo de 30, en donde uno sabe que la secreción tubular está comprometida, la furosemida sigue funcionando. ¿Listo? ¿Vamos bien? Eh, Cuando la furosemida se administra por vía endovenosa, la diuresis empieza muy rápido, el tiempo de latencia es muy cortico. A los 5 minutos los pacientes ya tienen ganas de orinar. Como usualmente son pacientes que están en condiciones críticas, con fallas cardíacas muy descompensadas, y a los pacientes con falla cardíaca hay que hacerles balance de líquidos, del líquido que se le administra y el líquido que elimina, porque los pacientes que hay que llevarlos a un balance positivo o un balance negativo de líquidos, ¿qué dicen? Positivos. Positivo o negativo, pónganse ahí de acuerdo entre los dos. Paciente con falla cardíaca. Pero si el paciente tiene un balance negativo, quiere decir que está reteniendo líquidos. Si es positivo, y si es positivo, pues está eliminando los líquidos pues que tiene acumulados. Si por ejemplo el edema y tú colocas furosemida, lo que esperas es que elimine. Entonces ahí le controlas los líquidos que consume y se evalúa cuánto eliminó. Si es igual a lo que se le haya administrado, por ejemplo, en pérdidas insensibles o líquidos administrados endovenosos y también por vía oral. Entonces, hagamos un ejemplo. Al paciente se le administraron 1000 cc en el día y orinó 200. El balance está positivo, está positivo, ve, está negativo, no eliminó, Quedó con 800. sí quedó con 800 dentro. Entonces, ¿está positivo o No, negativo? Negativo. negativo.
1000, Negativo. pues si leemos 1000 y solo orinó 200, pero 1000 Ah, menos 200, 800. Está positivo porque no tiene 800. líquido. No, no, en balance de líquidos no se hace así. ¿Cómo se hace? Entonces lo restamos al revés. Entonces, Anderson. 200 menos 1000, así, ¿sí? Solo asumiendo que se le dieron 1000 entre el jugo, el caldo, la Coca-Cola que se tomó, y para allá alguien le cuantificó 200 en 24 horas por orina. Digamos que 200 de pérdida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ella No se lo le hace restamos. el gasto urinario. El man orinó 200 cc en 24 horas. No estamos hablando del gasto urinario. Lo podemos calcular, sí, se puede calcular el gasto urinario en 24 horas porque sabemos que orinó 200 y como tenemos el peso del paciente, pues sabemos cuánto es el gasto urinario. Pero estamos hablando del balance y la pregunta es, un paciente que se le administra 1000 y que orina 200, ¿el balance es positivo o negativo? Positivo. Colega, señorita, negativo decías tú. Es que no me acuerdo, pero no, ay, pero mal, la explicación que te di, pero no me acuerdo, es que Anderson, usted que trabaja también. Oh, hagámoslo al revés. Bueno, No, le yo dimos me 1000, acuerdo que yo siempre que le reviso dimos 1000. esos balances y cuando si no ha eliminado se deja como negativo. Negativo, pues porque es negativo para el paciente en orinar. A eso te refieres, ¿no? Es muy Sí, negativo en orinar, es muy malo. sí, porque continúa con los líquidos por dentro y no los ha eliminado. Claro, pues, entonces 1000 menos 200, pues se quedó con 800 en algún lado. ¿Dónde los tiene? Adentro. Claro. Pero si le dieron 1000 y el man orinó 1500, Ahí sí es negativo porque ya tiene menos de lo que debería, ¿no? 1000 menos 1500 da menos 500. Entonces el balance pareciera más negativo, ¿no? ¿Sí, sí o no? Y se supone que en pacientes con falla cardíaca hay que ya los balances negativos, ¿o no? O positivos, estimada señorita. Que no veo tu nombre, entonces, Erika. ¿Estamos de acuerdo, Erika, o no? No, esos son muchos líquidos para una insuficiencia. Si es una insuficiencia cardíaca, son muchos líquidos. Máximo 800 al día. Menos, si usted coge la guía colombiana dice que no lee más de 400 centímetros en un día contando las sopas y los jugos, porque 1800 es mucho. Hay guías que se ponen muy estrictas que dicen menos de 500, ¿sí? Pero asumamos que le dieron 1000 porque los pacientes como esconden bebidas y meten las gaseosas debajo de las almohadas. Y cuando uno pasa es que levante la almohada y ahí con el jugo de naranja, el tutti frutti y todas las vainas. ¿Sí o no? Y no bajan de peso y siguen hinchados, edematizados, pues, porque nos engañan, los pacientes suelen engañar a los profesionales de la salud. Pero la idea es tener un balance negativo, ¿listo? La idea es tener un balance negativo. Entonces, esos pacientes, como a veces están en urgencias y están graves por la falla cardíaca, pues hay que hacer un balance estricto de líquidos. Y claro, el gasto urinario es muy importante, lo que tú dices, el gasto urinario, ¿sí? Y yo sé que orinó 200 cc, y yo sé cuántas horas orino eso y tengo el peso del paciente, pues yo puedo sacar el gasto urinario en 24 horas, en 12 horas, en 6, en lo que ya lo hayan cuantificado. Y con eso es que yo puedo definir la oliguria y la anuria. ¿Listo? ¿Cómo se define anuria? Que no orina. Menos de 100, 200 es en 24 horas. No, no, no. Porque entonces, ¿para qué calculamos el gasto urinario? No, Porque menos una de cosa es la 100. diuresis, diuresis. ¿Cuánto tiene de diuresis el paciente? El paciente tiene diuresis 200 cc
en Inferior a 24 horas. 50 mililitros en 24 horas. Pero no, muchachos, porque todos los pacientes pesan algo diferente. El peso, porque no es lo mismo alguien que pese 100 kilos a alguien que pese 50. 0,8 miligramos por kilogramo a la hora. Qué maravilla. Entonces ya empiezan a aparecer unidades más razonables. Y la anuria, 0,8, 0,5, 0,3. 0,02 por kilogramo de peso ¿en qué? En hora. ¿En hora? ¿En una hora? O en 24 horas. Ya vieron eso en semiología, ¿no? Semiología del gasto urinario. Entonces le damos participación a los otros muchachos, que me da pena los que están por ahí aislados. Sí, en hora. Sebastián, Sebastián, esto no sé si es Egis o Ewis. ¿Cómo es? ¿Egis? Sebastián Egis. ¿Ya participó Sebastián hoy? No, señor, hoy no. Estimado Sebastián, ¿cómo se calcula el gasto urinario? Doc, pues yo me enredé porque hasta donde yo tenía entendido era como lo estaba haciendo al principio, que restábamos lo que habíamos, lo que le habíamos suministrado al paciente con lo eliminado. Entonces para mí eso hubiera sido negativo desde un principio, pero ya me enredé un poquito con lo que se explicar. Ah, pero esto es el balance de líquidos, ¿no? Dice, no, ese man está reteniendo agua, eso no. Sí, O está orinando más de la cuenta, pero también hay que calcular el gasto urinario. Claro, tenemos la diuresis, tenemos una diuresis, tenemos que calcular el gasto urinario. Y una cosa es restar lo que entra más menos lo que sale, pero otra cosa es calcular el gasto urinario teniendo en cuenta el peso del paciente y Doc, pero, el perdón, tiempo. pero Doc, entonces esa sería la duresis dividido el peso por 24 horas. Y entonces vamos a O sea, esperar dividido, 24 horas para calcular el gasto profe, urinario. no, Si yo no quiero es calcularlo ya, no es el gasto o sea, es el gasto urinario, es sobre el peso corporal en kilos por el número que se recoja, por el número de horas en donde se recoja la muestra. por el número de horas observadas, ¿no? Entonces yo tengo gastos urinarios en 6 horas, puede ser, ¿no? Y a veces en las unidades de cuidado intensivo y en hospitalización, llega el médico y, oiga, ¿y cuánto tiene de gasto urinario el paciente? No, doctor, es que no han pasado 24 horas. No, pues no pueden decir, no han pasado 24. No, pues dígame cuánto tiene de gasto en las últimas 6 horas. Porque ya pasaron 6 horas desde que llegó. Y esos serán gastos urinarios parciales de 6 horas, de 12, o el tiempo que hayan recolectado la muestra, o que estén vigilando cuánto tiene de gasto, ¿no? Entonces, Sebastián, estimado Sebastián, ¿sigue por ahí? Sí. sí, señor. Mañana nos trae una diapositiva y nos dice, mire, el gasto urinario se calcula así, Listo, ¿listo? listo, Y sí, teniendo señor. en cuenta la fórmula del gasto urinario, nos va a decir la anuria. Pues Listo, todo el señor. mundo sabe que anuria es no orinar, no orina, pero ¿cuánto? Menos de 200, de 150, pero si yo tengo el peso de un caballo, pues puede cambiar. Entonces dice, anuria por la fórmula de gasto urinario es tanto. Oliguria es tanto. A veces aparece hasta poliuria, porque ¿qué es poliuria? Orinar mucho o no, Más de 3 litros en 24 horas. pero que un caballo o un elefante, o una Ujú. jirafa, o un niño desnutrido. Entonces mañana, estimado Sebastián, una formulita de gasto urinario, ¿sí? No Listo, se sí, señor. demora 2 minutos haciendo eso, pero no se gasta más tiempo, porque es una fórmula que les van a preguntar cuando estén en medicina interna, en cuidado intensivo, en cirugía. Oye, ¿el paciente orinó? Sí, pues sí, pero ¿cuánto orinó? No, ¿y el balance de líquidos cómo está? No, negativo.
Estos trastornos que tienen todos los diuréticos y que comparten entre ellos, la hiponatremia, la hipomagnesemia y la hipocalemia, pero en rojo está lo que cambia entre el de ASA y el tiacídico. ¿Listo? Entre el de ASA y el tiacídico. Bien. Estos medicamentos tienen interacciones con medicamentos nefrotóxicos, ¿sí? Que pueden dar nefrotoxicidad o que tienen altos aclaramientos renales, porque esos aclaramientos renales son por procesos de secreción. El litio, los aminoglucósidos, los AINES, otros diuréticos, las penicilinas, sufren procesos de secreción. Entonces compiten por la eliminación o el aclaramiento de la furosemida o del antibiótico o del litio o de la digoxina o del AINE. Entonces combinar estos medicamentos, estos con los diuréticos, aumenta el riesgo de ototoxicidad, nefrotoxicidad. Por eso a uno le dicen, oiga, pero no combine furosemida con ibuprofeno, porque los pacientes quedan sordos, ¿sí? Lesiona por allá el vestíbulo, quedan sordos. ¿Bien? Entonces aumenta el riesgo de ototoxicidad y de falla renal. Falla renal. ¿Qué vimos? Profe, ¿qué es ototoxicidad? Sordera, lesión auditiva, ¿listo? Toxicidad óptica. Entonces los pacientes empiezan con pitos en los oídos, que el término médico de pitos en los oídos es, Tinnitus. el Tinnitus. paciente, oiga, doctor, me están pitando los oídos y ahora no escucho, porque después de que les pita quedan sordos. Entonces a veces cuando los medicamentos son tan ototóxicos, a los pacientes les hacen audiometrías. Audiometría. Los aminoglucósidos tienen fama y es una, digamos que dentro de los aminoglucósidos está la amicacina, la gentamicina, la streptomicina, la plazomicina. Son antibióticos muy buenos, pero un poco peligrosos porque producen falla renal. Son los que más falla renal dan en la práctica clínica y eh, toxicidad coclear. ¿Listo? Y los pacientes pueden quedar con sordera. Entonces, cuando los medicamentos son tan ototóxicos, es bueno hacer una audiometría para ver si el paciente no estaba sordo o con hipoacusia de entrada. ¿Sí? Porque altas dosis de diurético, altas dosis de AINES, de aminoglucósidos y todos combinados al tiempo, pues, la vancomicina también está asociada a ototoxicidad a dosis altas. ¿Listo? Entonces hay medicamentos que producen ototoxicidad. Tinnitus y después sordera. Bien. Y a veces esa sordera puede ser irreversible. Bien. No se recomienda el uso de estos medicamentos durante el embarazo y la lactancia. ¿Listo? Aquí hay diferentes presentaciones o dosis de los diuréticos de ASA que estábamos mencionando. Bueno, con el tiempo se irán aprendiendo las presentaciones y las dosis. ¿Sí? Ahora, te oímos. Alfa-metildopa, sulfato de magnesio en urgencias, el sulfato. Ujú. No, yo los puedo combinar. Si estoy en urgencias y la cosa está grave, se combinan. ¿Sí? Pero depende del escenario. Porque que tú planteas es de pronto la hipertensión crónica de la señora que llega hipertensa al embarazo desde la semana 1.
alfa-metildopa todo el embarazo. O la señora que hace una hipertensión gestacional, se puede utilizar alfa-metildopa, se puede utilizar un calcio antagonista. O la señora con una crisis hipertensiva severa que está embarazada y que llega por urgencia. ¿Qué puede utilizar nifedipino? Si es muy grave, se puede utilizar la betalol. Si hay riesgo de preeclampsia, sulfato de magnesio, ¿listo? Como neuroprotector, pero todo depende del escenario, ¿sí? Pero los más utilizados son alfa-metildopa y nifedipino. Urgencias, la betalol. Neuroprotector, sulfato de magnesio. ¿Oímos? Profe, ¿cuánta dosis máxima de bolos de la betalol se pueden dar? Y de sulfato de magnesio, ¿cuántas horas máximas puede tener la paciente eso? ¿O no hay Se- contraindicación? Digamos que el sulfato de magnesio pues tiene ahí unas reacciones adversas que son la falla renal, ¿no? La alteración del estado de conciencia, la bradipnea. Entonces, a todas las pacientes que le van a administrar sulfato de magnesio, hay que monitorizarlas siempre y hay que vigilarle la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y el gasto urinario. Por eso le pasan una sonda urinaria, ¿sí? Y si hay alteración de las variables, que dejó de orinar, alteración del estado de conciencia, intoxicación por sulfato de magnesio, que empiezan con sabor raro en la boca, pitos en los oídos, se suspende el medicamento, se suspende, ¿sí? Y se supone que las infusiones de sulfato de magnesio se hacen por 24 horas, porque en 24 horas pues uno más o menos ya sabe qué es lo que va a pasar con la señora. O la desembarazaron, o inducción de parto, ¿listo? Gracias, yo. Y la otra pregunta de la betalol, normalmente 2 a 3 dosis de la betalol. Profe, otra pregunta. Profe, cuando los pacientes de pronto llegan así con fallas cardíacas descompensadas o con edemas agudos de pulmón, ¿la dosis inicial de la furo es de cuánto? ¿O de qué depende la dosis? De esto, entonces, manejo de la terapia diurética en pacientes con falla cardíaca aguda, ¿sí? Uno le pregunta, señor, ¿usted ya estaba tomando furosemida en la casa? Sí, yo ya estaba tomando furosemida. Oiga, ¿y cuánto estaba tomando? 40 miligramos. Entonces yo tengo que darle 2 veces la dosis, el doble de lo que él se estaba tomando por vía oral, el doble. No, no he tomado nada, doctor. No he tomado furosemida, porque es una falla cardíaca descompensada de nuevo. Yo puedo iniciar de 20 a 40 miligramos por vía endovenosa. Y la idea es que al paciente se le pida un sodio urinario. ¿Listo? Un sodio urinario. Y que ese sodio urinario, después de 2 horas de haber administrado la furo, esté entre 50 a 70 miliequivalentes por litro. ¿Bien? Y que el gasto urinario, después de 6 horas, más de 100 a 150 mililitros por hora. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Este es el algoritmo. Si no mejora, dicen, oiga, no, el paciente solo tiene 20 miliequivalentes por litro, es que la natriuresis todavía está colgado, ¿sí? Falta más, falta más. Duplique la dosis, ¿listo? 400, 600 miligramos de furosemida. Y la idea es alcanzar los 50 a 70 miliequivalentes de 2 a 6 horas después, porque ya hay un buen efecto natriurético y un buen gasto urinario. Y se sigue hasta descongestionar al paciente. Si no mejoran, entonces ahí es donde aparece el bloqueo tubular completo, que es que no mejoró, combinan antiacídicos, ARM, furosemida. Bloquean todo el túbulo. Eso es un bloqueo tubular. Obviamente esos pacientes que no mejoran y que necesitan esos bloqueos tubulares completos, pues deberían estar bajo observación 24/7. ¿Listo? Porque el riesgo de trastornos hidroelectrolíticos pues es muy alto. ¿Sí? Entonces siempre, siempre a los pacientes toca preguntarles eso en falla cardíaca descompensada cuando llegan urgencias. ¿Estaba o no estaba tomando furosemida por vía oral? Sí, no. No, bueno, 20, 40. Y la idea es medir el sodio en orina.
Porque a veces como que se hace muy al ojímetro, ¿no? ¿No les ha pasado? Ahí como mientras se va descongestionando, sin pedir el sodio urinario, sin pedir el sodio urinario. Pero lo ideal es pedirlo. ¿Listo? Y esto sale en la guía colombiana de falla cardíaca. Por eso está en español, de falla cardíaca descompensada. ¿Alguien iba a preguntar algo más? No. Bien. Después están los ARM, que son los ahorradores de potasio, en donde están los antagonistas del receptor de aldosterona y los inhibidores de los canales de sodio. Estos inhibidores de aldosterona, los de arriba, son los únicos que no necesitan estar en la luz. Ellos necesitan estar es en el citoplasma de la célula tubular. No tienen que llegar hasta la luz. ¿Mm? Los otros sí, los bloqueadores del ENaC sí. Entonces, dentro de los ahorradores de potasio, pero ojo que los IECA también ahorran potasio, eh, el inhibidor del sacubitrilo, que es el ARNI, también ahorra potasio. ¿Mm? Mm, No son los únicos ahorradores de potasio, entonces hay que tener cuidado cuando uno combina diferentes medicamentos que ahorran potasio. La espironolactona con enalapril, en un mayor riesgo de hipercalemia. ¿Eh? Pero estos no necesitan estar en la luz, estos no necesitan. Entonces hay dos grupos dentro de los de ahorradores, que son los antagonistas de el ENaC, ¿sí? Los inhibidores del canal de sodio, específicamente, y los inhibidores de, aquí se ve un poquito mejor, los inhibidores de este canal de sodio, en donde está la amilorida y el triamtereno, y los que forman un complejo entre el receptor de la aldosterona y el bloqueador. Entonces, ya saben que la aldosterona es un corticoide que cuando se une al receptor, pues codifica o transcribe para este canal. En presencia del antagonista de la aldosterona, no hay factor de transcripción o no hay transcripción y el ENaC no aparece. Entonces no hay reabsorción de sodio en este punto. Y si no se reabsorbe el sodio, este potasio tampoco sale. Esta bomba pues no tiene actividad y los pacientes hacen hipercalemia. Por eso llaman ahorradores de potasio. Pero su efecto diurético es escaso, porque solo el 5% del sodio o menos, el 2, el 1% del sodio, el 2 aquí, el 2, 1%. Solo el 2% del sodio del túbulo se reabsorbe por este. Entonces el efecto natriurético es muy escaso. ¿Listo? Por eso los diuréticos de ASA siguen siendo los mejores diuréticos. ¿Bien? Ahí está. Bloqueadores del ENaC, la amilorida y antagonistas del receptor de la aldosterona. Estos, los ARM, que bloquean la expresión del ENaC y de la bomba. Y así funciona. Problema, y es que estos ahorradores usualmente tienen estructuras esteroideas, entonces tienen efectos hormonales, porque se unen a receptores estrogénicos, androgénicos. ¿Mm? Entonces a veces la espironolactona, produce ginecomastia, hirsutismo, pero también se usa para el acné. Yo les voy a compartir un librito de mapas mentales. ¿Sí lo han revisado? Está bueno, ¿no? No, pero está bonito el libro, mire. Aquí aparece cardiovascular, por aquí aparece diuréticos. Entonces, mire, todo lo que hemos visto, ¿no?
Sí se ve el librito, ¿no? Se ve. Clasificación. Los principios activos que actúan en el túbulo contorneado proximal. Los inhibidores de anhidrasa carbónica, en donde está la acetazolamida y la dorzolamida. ¿Listo? Los que actúan en la porción gruesa ascendente, que son los diuréticos de asa, en donde está la toracemida, el ácido tacrínico, la furo. Los que actúan en la porción, en el túbulo contorneado distal, en la región más cercana, los tiacídicos. Hidroclorotiazida, que es la número 1, y los tiazida light, clortalidona, indapamida. Los antagonistas, que son los que estamos viendo ahora, o los que actúan en los túbulos colectores o en la región más distal, los antagonistas de la aldosterona. Ahí está la espironolactona y eplerenone. ¿Sí? Hay uno nuevo que yo les había dicho en la clase pasada, o antepasada, no sé, que se ha posicionado muy bien dentro de el manejo de pacientes con falla cardíaca y enfermedades cardiovasculares. ¿Alguien se acuerda el nombre de ese medicamento? Que también es un antagonista del receptor mineral, antagonista de la aldosterona. Bien, está cerquita, va bien. Sí, va bien, muchacho. Fisostigmina. Fisostigmina no. La fisostigmina es por allá del aparato parasimpático, pero empieza por fi. Fito, o tampoco. No, Finerenona. no. ¿Cómo? Finerenona. Muy bien, muy bien. La finerenona o finerenone. ¿Listo? Es un antagonista, señor. Entonces, como no es esteroideo, es un antagonista de aldosterona, pero no es esteroideo, no tiene efectos estrogénicos. Entonces, no tiene esa reacción adversa que sí tiene la espironolactona, principalmente, que es la ginecomastia. Entonces, más abajo, si uno sigue leyendo el librito, y analizándolo con calma, entonces aquí están diuréticos de alta potencia. Bueno, la furosemida, con todo lo que ya dijimos de la furo, ¿listo? La venodilatación que produce, su tiempo de latencia de 5 minutos, y más abajito aparece la espironolactona. Esos, canrenona también está, que es el metabolito activo de la espironolactona. La espironolactona tiene un metabolito activo. Ya lo vamos a ver. Y mire, aquí estaban los ahorradores de potasio, espere. Lo que les decía, mire, mayor riesgo, ¿no? Es que combinar furosemida con aminoglucósidos, pues todo el mundo sabe que eso da sordera, ¿sí? Los AINES también dan ototoxicidad, lo vimos en clase de AINES, y disminuye la eficacia de los diuréticos, porque los dos compiten por el aclaramiento, ¿listo? Eh, furosemida y litio, furosemida y barrones de potasio, el probenecid, que compite por la secreción tubular, tóxico en el embarazo, disminuye la circulación fetal. Los niños hacen falla renal, los peladitos, los fetos, ¿sí? Tiacídicos, otros tiacídicos, ahorradores de potasio. Todo lo de la aldosterona, espironolactona, que es lo que estamos mencionando aquí, que bloquea eso y que compite por la síntesis de las proteínas o por las bombas, ¿listo? Que interfiere con la síntesis de esas bombas. Y lo que les decía, hay otro que es la canrenona, que es un metabolito activo de la espironolactona, ¿sí? Metabolito activo. Y el problema, los trastornos endocrinos que tienen estos medicamentos, la ginecomastia, la disminución de la libido, los problemas menstruales, la impotencia sexual,
la anorgasmia. ¿Por qué? Por el efecto que tiene sobre receptores androgénicos, ¿sí? Entonces, la finerenona, que creo que aquí no la mencionan, no tiene ese problema porque no es un esteroide, no tiene estructura esteroidea. Es un antagonista no esteroideo, pero sigue teniendo el mismo mecanismo de acción. ¿Bien? ¿Estamos claros? Entonces Ese ahí tiene medicamento un está en librito. Colombia, profe. La espironolactona, No, sí. Finerenona, la todavía finerenona. no. Yo creo que todavía no, pero no demoran en llegar porque con esa ventaja que tiene, ¿sí? Yo creo que todavía no. Busquémosla. Y eso es muy molesto para los pacientes, muy incómodo, ¿no? No, solo la ginecomastia, más que todo la ginecomastia, pero sí hay medicamentos que dan hiperprolactinemia, sin ginecomastia. Entonces ahí está, finerenona, ¿listo? Nueva evidencia del tratamiento de insuficiencia renal. ¿Qué es lo que contribuye a la finerenona, no? ¿Qué es lo que aporta? Vea, Universidad del SINU, por ahí alguien de California, la Universidad de Cartagena y la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión. Entonces ahí aparece eh, toda la descripción, la búsqueda que hicieron, la fibrosis de la aldosterona, ¿sí? Su mecanismo de acción, el mecanismo de acción que tiene la aldosterona sobre el receptor mineral, la fibrosis que eso induce, ¿no? Ustedes saben que esto tiene efectos sobre los protoncogenes y por eso los IECA, los JARA, los ISL, todos tienen propiedades antiproinflamatorias o antirremodelación. Entonces evitan el daño del riñón, evitan el daño vascular, evitan el daño del corazón. Por eso es que se utilizan tanto en pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Pues vea que ya hay autores colombianos publicando sobre finerenona y lo que tendríamos que hacer es buscarla en el INVIMA a ver si ya llegó, pero llegará. Se copian el nombre, se dan a la página del INVIMA. Yo quiero buscar medicamentos, el nombre del principio activo, finerenona, por principio activo, 8B baby. Buscar. Ahí sí hay. Mire, finerenona micronizada, Firalta se llama, de 10 y de 20 miligramos. Sí existe. Registro sanitario, se lo dieron este año, mire. Este año se lo acaban de dar. Y esos registros usualmente duran 10 años. Entonces tienen que volver a renovar esto en 10 años. O sea que en los próximos 10 años se recomercializará este medicamento. Uno se abre la ficha técnica y ahí está. Está indicado como terapia alternativa en pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtrado menores a 25, con albuminuria asociado con diabetes tipo 2. Esto es importante que lo que mencionan aquí, ¿no? Porque si entonces mi paciente no tiene diabetes, el PBS no se lo cubre. ¿Ok? Dice, indicado para el tratamiento de falla renal crónica, pacientes con albuminuria que tengan diabetes tipo 2. Pero hay pacientes con enfermedad renal crónica con albuminuria sin diabetes. Entonces, si uno lo formula en alguien no diabético, de pronto el auditor médico le dice, no está cubierto por el plan de beneficios para eso. Tiene que ser diabético. El paciente tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Listo? Entonces ahí está, estimado colega. Mire cuando le dieron el registro, vea. Hace que eh, toca buscar si mejora algún parámetro de la diabetes. ¿Sí? Si tiene algún parámetro de la diabetes. Lo que pasa es que a veces cuando hacen el ensayo clínico controlado, cogen pacientes con albuminuria diabéticos y demuestran en población diabética que la albuminuria mejoró en ellos. Entonces el desenlace que de pronto evaluaron fue albuminuria en diabético y ese fue el desenlace de eficacia. Pero si uno se va a los desenlaces del azúcar, seguramente no tiene impacto sobre
los niveles de azúcar, pero sí sobre la albuminuria. ¿Estamos? Busquemos el estudio. Finerenone. Porque entonces uno puede decir, pero entonces esto es un antidiabético, ¿no? Es como lo que uno puede pensar, ¿sí o no? Uno dice, pues, ay, no, eso es un antidiabético. Y seguro que este es el estudio, ¿no? Efecto de finerenona en pacientes con falla. ¿Sí? Entonces el estudio lo hicieron en población diabética que tenía enfermedad renal con albuminuria, ¿sí? Tenían ese criterio, ¿listo? Y ellos arrancan diciendo, mire, la finerenona es un no esteroideo, porque ese dato es clave, ¿listo? Ese dato es muy importante. Selectivo antagonista, reduce albuminuria en ensayos en cortos periodos de tiempo con falla renal crónica en diabéticos tipo 2, ¿sí? A largo plazo, estos datos son desconocidos. Entonces, se cogieron 5.000 pacientes, esto es un ensayo clínico o estudio fase 3, que vimos que es un estudio fase 3, cogieron un grupo control, resultados, el seguimiento fue 2.6 años, ¿listo? El desenlace primario ocurrió en 500 pacientes de los 2.800. ¿Cuál era el desenlace primario? Busquemos aquí cuál fue el desenlace. Ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, diabéticos tipo 2, y compararon placebo contra finerenona, ¿no? Hubiera sido mejor compararlo contra espironolactona, ¿o no? ¿No les parece? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? Finerenona versus placebo. Compárense contra espironolactona, que es el otro antagonista que hay, ¿no? Pero sí tiene el mismo mecanismo de acción. Es un antagonista de receptor mineral. Sabe que los efectos pueden ser similares o no, porque si el mecanismo de acción es el mismo. ¿Sí o no? Pero bueno, lo hicieron con placebo. El desenlace primario compuesto, ya ustedes por ahí en la investigación han visto lo que es un desenlace primario compuesto. Una cosa es un solo desenlace, solo la albuminuria. Bueno, esto es un desenlace compuesto. ¿Sí? ¿Qué era? Eh, bueno, hicieron la evaluación por tiempo a evento, es decir, cuánto tiempo se demoraba en aparecer o mejorar la reacción o el evento. Falla renal, una disminución sostenida del 40% en la tasa de filtrado o muerte por causas renales. Y desenlaces secundarios, ¿listo? Muerte por causas cardiovasculares, infartos no fatales, ACV no fatal, hospitalización por falla cardíaca. Esos fueron los desenlaces, pero lo valoraron como desenlaces compuestos, pilas. El tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2, falla renal crónica, resultó en menos riesgo de progresión y de eventos cardiovasculares comparados con placebo, ¿sí? Pero mira que están diciendo es de la progresión de la falla renal, pero no están diciendo nada de la diabetes, ni de los niveles de glicemia. ¿Estamos? Pero, o sea que es Estudio obligatorio que el paciente, Fidelio. Es obligatorio que el paciente tenga diabetes. pero miran en la evolución de la enfermedad renal crónica. Y se supone que lo que impacta esta terapia es en la albuminuria, en la progresión. Como el estudio es así originalmente, y el estudio se llama el estudio Fidelio, si algún día están por allá en una, patrocinado por Bayer, si es Bayer, es bueno, los mismos de la aspirina. El estudio Fidelio, así lo hicieron, entonces el INVIMA tiene que aprobar como hicieron el estudio, y lo que el INVIMA aprueba es eso, en pacientes con diabetes tipo 2, con albuminuria, aprueba el uso. Si no son diabéticos, no, porque es que el estudio fue con diabéticos, pero aquí no hay desenlaces de azúcar. Por lo menos no dicen nada de que evaluaron si la hemoglobina glicosilada bajó o no, pues porque no, sí, no son, eh, pues la finerenona no es un antidiabético. Señor,
Otra vez. Eh, puede ser un desenlace a evaluar y uno tiene que analizar esto si ellos metieron aquí ese desenlace, ¿no? Seguro hicieron unos desenlaces de seguridad, pero ojo que estos estudios no son para evaluar seguridad, ¿no? No son para evaluar la seguridad. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Mucha diferencia o poquita diferencia? Y cerramos esto. Vea los desenlaces. Ningún desenlace fue niveles de azúcar. O sea que no importa el control de la diabetes aquí. No. Pues sí son positivos, pero y los negativos son estadísticamente significativos. ¿Cómo ve el desenlace primario? Véalo. Ah, esta vaina sí que se mueve, fastidioso. Ahí, desenlace primario. A ver, interpreten eso ahí. Háganle ahí Que con la honor a su profesor. finirrenona hay más beneficio en el desenlace primario que con el placebo. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto protege? Un 18%. Un 18%. Todos de acuerdo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es muy estadísticamente significativo, no? Sí, sí, es estadísticamente significativo. ¿Será? Sí, son porque aquí a 0.70, o sea, no pasa por el 1. Pues No el hash, pasa por el 1. y el hash ratio de 0,82 y el intervalo de confianza pues tampoco lo incluye, entonces sí son significativos. Sí, son significativos. Ven y pegamos esto por ahí. Ay, no se me vaya ahí la foto, se me fue. Bueno. Pero a veces pasa para que lo analicen allá en investigación ustedes, ¿no? Hizo la foto, mano. Ah. Pero sí, sí, sí es estadísticamente significativo. Estoy de acuerdo con ustedes, estimados. ¿Listo? Pero ojo, ¿esto mejora la diabetes? ¿La finerrenona mejora diabetes? No hay evidencia de eso. Bueno, no lo mencionan. No, no lo mencionan, ¿no? No es un desenlace. Solo que lo hicieron en diabéticos. Pero a veces los que son muy críticos con estos estudios dicen, lo único que hacen estos medicamentos es retrasar el evento un poquito. Porque al final, este paciente que está aquí, o más bien el que estaba en finerrenona, en algún momento tendrá el mismo riesgo que el otro, vea. Tendrá el mismo riesgo en algún momento. Este paciente que estaba aquí o los pacientes que están aquí, en algún momento se igualarán o los de finerrenona en el tiempo. Tendrán el mismo riesgo que estos, estos que estos, estos que estos, estos que estos. Entonces, lo único que hace la finerrenona es aplazar la reacción o el evento o retrasarla un tiempito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo entre esto y esto? ¿Sí me Pues siguen si la es en idea? horas, si es en horas son 6. 6 meses, ¿no? ¿Me siguen? Pero en este punto, estos manes tuvieron el mismo riesgo o el mismo desenlace que ellos, solo que lo tuvieron 6 meses después. Y ahí es donde entran las evaluaciones económicas y dicen, lo único que hace el medicamento es retrasar el desenlace 6 meses. Pero al final, después de 6 meses, tienen el evento. Entonces hay personas muy críticas, ¿no? Que dicen eso. Igual, el riesgo es el mismo 6 meses después. Les va a dar, les va a dar la albuminuria 6 meses después. Pero bueno, esos son los estudios que hay, con esto ya prueba y terapia alternativa para disminuir la microalbuminuria o retrasarla por lo menos 6 meses en un periodo de seguimiento de
4 años, 2 años y medio fue que lo siguieron. Pero sí, con esta parte estamos todos de acuerdo que es estadísticamente significativo. ¿Bien? Pero ustedes allá pues seguirán discutiendo más cosas de investigación. ¿Todo claro, estimados? Sí, Bien, ¿listo? Entonces aquí están los ahorradores de potasio, antagonistas de aldosterona. Eh, lo que les decía, la espironolactona tiene efectos androgénicos, ¿no? Entonces la ginecomastia, el hirsutismo, y eso lo dice el libro guía de ustedes. Para que no se les olvide, muchachos, revisen ese librito, de verdad, mire, ahí está. La espironolactona, ¿sí? La hipercalemia, los trastornos gastrointestinales, ¿listo? Eplerenona, también está ahí. Es un análogo de la espironolactona, con mayor actividad por el receptor mineral y menos efecto hormonal. Entonces la eplerenona era como el reemplazo de la espironolactona en cuanto a los trastornos hormonales, ¿sí? Problema, la toxicidad económica, es más caro, más costoso. Ahí es donde llega el IEX y dice, no importa, estos trastornos hormonales son muy graves y muy costosos para el sistema de salud, entonces paguemos la eplerenona. ¿Bien? Y los inhibidores de la anidrasa carbónica, que siguen aquí, bueno, los ahorradores de potasio, amilorida, triantereno, que son los inhibidores del canal de sodio, ¿sí? No olviden con los 4 fantásticos de la falla cardíaca, ARNI, betabloqueador, antagonistas del receptor mineral y los ISGLT2, ¿listo? Y los inhibidores de anhidrasa carbónica. Escasa eficacia diurética. Son los diuréticos más malos, son muy malos en cuanto a su eficacia. Por eso no se usan tanto en la práctica clínica, o no se usaban tanto en la práctica clínica. Acetazolamida, dorzolamida, diclorfenamida. La dorzolamida viene como tópica para los ojos, porque disminuye la producción del humor acuoso, entonces disminuye la presión intraocular. Entonces la dorzolamida puede funcionar para glaucoma. Y la acetazolamida viene por vía endovenosa y por vía oral, la acetazolamida. ¿Sí? Ustedes saben que la anhidrasa carbónica que está presente en la luz y en el citoplasma, ¿sí? Es importante para la conversión, ¿listo? O la formación del ácido carbónico, ¿no? Y su, digamos, metabolismo. Cuando el sodio se filtra en el túbulo contenedor proximal, hay un antiporter que reabsorbe mucho sodio, pero que lo tiene que intercambiar por un hidrogenión. Entonces, este hidrogenión, en presencia del bicarbonato filtrado, pues forma el ácido carbónico, y en presencia de la anhidrasa carbónica, el CO2, que es un gas muy lipofílico, y agua, pues que se reabsorbe. ¿Por qué se reabsorbe el agua? Pues porque se está reabsorbiendo el sodio. Y la anhidrasa carbónica del citosol, ¿listo? El citosol participa otra vez en la formación de este ácido carbónico que espontáneamente, porque hay protones dentro de la célula, sufre una reacción para formar bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, los inhibidores de anhidrasa carbónica lo que hacen es disminuir la cantidad del hidrogenión para que no se pueda reabsorber este sodio. Y por eso es que tienen un efecto natriurético. Pero ese efecto es escaso, ¿sí? Ese efecto es muy escaso. Entonces no son tan eficaces desde la parte clínica. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ese es el mecanismo de acción. Y también se deja de producir bicarbonato. Entonces el problema de los inhibidores de anhidrasa carbónica es el riesgo de acidosis, ¿no? Pueden producir acidosis. De esos medicamentos que están asociados a acidosis. Principales usos, metabólica. Principales usos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica: el edema de las montañas, el mal de montaña, el edema de las alturas,
¿sí? En Bogotá le dicen el soroche. El soroche es el edema de las alturas, el mal de montaña. Entonces se usa como profilaxis antes de que los pacientes, sobre todo los adultos mayores que están a nivel del mar y cambian altura rápidamente, pueden hacer edema agudo de pulmón y por el cambio de la presión hidrostática. Entonces, antes del viaje, 72 horas antes, empiezan a tomar acetazolamida, ¿sí? Para profilaxis de ese mal de montaña. ¿Listo? La dorzolamida, que les decía que viene en forma tópica para la, para el glaucoma, la acidosis metabólica que se puede presentar, ¿sí? La acetazolamida, que viene por vía oral para el mal de montaña y por vía endovenosa, que es el que tiene efecto diurético, ¿listo? Y digamos que estos no se habían utilizado, se han dejado utilizar un poco en hospitalización por su poco efecto diurético. Pero hace poquito salió un estudio, pues hace poquito no, hace un año, 2 años, en donde combinaron la acetazolamida con furosemida. Démosle otra miradita a ese estudio, aprovechando aquí el desorden. Oiga, se quedaron sin quiz hoy, ¿no? Ustedes son muy de buenas, mano. No, no, profe, Claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. déjalo así, esa anotada como la de, ¿cómo es? La del primer quiz nomás. No hay que hacer otro. No, pero Profe, no, porque estamos así. Porque hay que evaluarles más cosas, hombre. pero ya, Oye, oye, Profe, ya suficiente con ese parcial de hoy. Bendito sea mi Dios. les fue mal, ¿no? Les fue mal. No tan mal, pero hombre, hay notas muy graves. Muy preocupante. La doctora María Eugenia me llamó ahí triste y aburrida, muchacho, porque pues tanto esfuerzo que le metemos a esto, tanta ganas y nada, ¿sí? profe, deja solo Todos, porque no sacaron buenas notas, por ahí un 3.9 y un 4. Samuel, sí, Juanita, por ahí buenas notas. Pero hay unas que, Virgen Santísima. ¿Cuándo lo hacemos? No, Mañana, profe, mañana no lo hacemos. hagamos, no, Sí, ya no no, lo que se hacemos. haga. Pero ¿qué temas van a entrar? Pero de todos los que hemos visto igual con estos que vimos hoy. No, 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 esto no. El quiz se le respeta el periodo de evaluación. El quiz de lo que segundo corte, esto no, esto no. Nada de esto, nada lo hacemos. Pero empezando, acabando la clase, profe. Ahorita miro a qué hora lo pongo. Mejor al final, para que me Sí, pongan al atención. final. Sí, para que me pongan atención a la clase. Para que no se bloquee esa página. Eso se bloquea porque pueden hacer cosas raras ahí, abrir material pesado y se les bloquea. Sí, 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 sí. Seguro que ya contrataron por ahí algún hacker. Entonces, vea, el estudio AdWords muy famoso, porque cogieron esa acetazolamida que había quedado en el olvido y la combinaron con furosemida en pacientes con falla cardíaca descompensada con sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, la acetazolamida es un nivel de anhidrasa carbónica que inhibe la reabsorción de sodio, pues porque disminuye la producción o la presencia de los hidrogeniones. ¿Listo? Hicieron un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, asignado a los pacientes con falla cardíaca que tuvieran ascitis, un ProBNP aumentado, falla cardíaca descompensada. Y le dieron acetazolamida endovenosa versus la terapia estándar, ¿sí? Con diuréticos de asa, a la dosis equivalente. Lo que ustedes ahorita preguntaban, oiga, ¿y cuánto le doy de furosemida? Bueno, el doble de la dosis que se da por vía oral. Si el señor venía tomando 40 por vía oral, hay que clavarle 80, el doble. Y la conclusión del estudio de AdWords fue esta, que la adición de acetazolamida a un diurético de asa en pacientes con falla cardíaca descompensada mejora la incidencia o el éxito de la descongestión. Entonces, de pronto, si ustedes
medicina interna y están discutiendo sobre la furosemida, la fracción excretada del sodio, la dosis, que si venía con vía oral o no, y les preguntan, oye, ¿y qué opina de la adición de acetosolamida? Usted levanta la mano y dice, pues doctor, según el estudio ADVOR, los pacientes se recuperan más rápido, se descongestionan más rápido cuando les adicionan acetazolamida. ¿Listo? Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Acetazolamida versus placebo. Pero ojo que esa acetazolamida no es sola, ¿no? Es con furo, es con furo. ¿Listo? ¿Es con qué, profe? Con furosemida. Con furosemida. Entonces aquí está. ¿Sí? Los pacientes que tenían acetazolamida más furosemida, porque a los otros le dieron furosemida más placebo, tenían mayor riesgo de descongestionarse exitosamente dentro de los 3 días después de la aleatorización. Es decir, que hicieron el seguimiento 3 días después y los que estaban en acetazolamida se recuperaban más rápido. ¿Listo? Porque aquí hay un porcentaje de pacientes más alto que tiene mayor descongestión. Ojo que a veces uno dice, oiga, pero si el riesgo relativo es de 1.46, ¿no es malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Mire, riesgo relativo 1.46. ¿Es Pues malo o sí, se no? supone que sí. Se supone que sí. Entonces, ¿por qué el estudio dice que es mejor la acetazolamida? Ahí le ponemos bien la foto. Es que esta vaina se... Puta, ¿por qué se ve así? Ahí. Ahí todos ven, ¿no? Si uno dice, el riesgo relativo de utilizar acetazolamida con furosemida es 1.46. De pronto el riesgo de un problema renal, más no de la descongestión o qué. No porque la gráfica está bien y dice descongestión exitosa dentro de los primeros 3 días después de la aleatorización. Resultado, el riesgo relativo es de 1.46, con un intervalo de confianza que no incluye el valor nulo y con una P estadísticamente significativa. Entonces, ¿cómo se interpretaría este riesgo relativo de 1.46? Porque eso es lo que tiene que ir a discutir allá la clínica. Si le ponen o no acetazolamida, porque... ¿Qué opinan? No, profe, no sé. ¿Cómo se interpreta eso? Ahí buscamos un voluntario. Un voluntario. Era. ¿Algún voluntario? No. ¿Cómo la ven? Con la pregunta, profe. ¿Tú cómo interpretarías ese riesgo relativo? Pues se interpreta con que la acetosolamida es Más dañina. riesgosa. Sí, pero entonces Porque no entiendo. cuando el riesgo relativo está por arriba de uno es mayor riesgo, ¿no? Sí, pero no entiendo entonces por qué se recomienda esa terapia. ¿Qué opinan? Participen, muchachos, que cuando participan es más chévere. Hola, profe. Hola. Profe, Ojo, no es acetazolamida sola, ¿no? Los dos tenían furosemida, porque no es ético que llegue con falla cardíaca descompensada y a un grupo no le pongan furosemida, no, a los dos les pusieron furosemida. Solo que uno tenía furosemida más acetazolamida y el otro grupo tenía furosemida más placebo. entonces, no, profe, me callo. No, dale, porque siempre nos han dicho, cuando el riesgo relativo, la media de asociación es mayor a 1, es un factor de riesgo. ¿Sí o no?
Ahí dice que la acetazolamida pues es más riesgoso que la utilización de furosemida más placebo en un Sí, estoy de acuerdo contigo. 46%. En un 46%. Profe, puede ser porque ayuda también a otros síntomas. No. Estamos en el síntoma de la congestión. ¿Cómo la ven? ¿Es Profe, más yo no entiendo peligrosa la eso. acetazolamida o no? Pues se supone que sí, pues según eso, pero no es ¿Pero es más que, peligrosa para qué? Interpreten el riesgo relativo. Si estuvieran en un parcial de investigación y lo están interpretando, ¿cómo lo interpretarían? ¿Qué escribirían? Y les dicen, interpreten ese riesgo relativo. ¿Ustedes qué escriben? Porque yo sé que a ustedes los ponen a interpretar las medidas de asociación. que es ¿O más no? riesgo de usar furosemida con acetazolamida en la descongestión de los pacientes con falla cardíaca descompensada. Sí. Conclusión. En mis pacientes yo no les pongo acetazolamida cuando tienen falla cardíaca. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí. No, pero el estudio dice que hay que ponerla. Muestra el estudio a ver qué dice. Pues ahí dice, Miren la conclusión. Miren la conclusión. La descongestión es mejor. Pucha, aquí. La descongestión es menor. Es mejor en pacientes de acetazolamida que en el grupo placebo. Igual, lo mismo. Los dos tenían furosemida. Ese es el desenlace de eficacia. Desenlace de seguridad. La incidencia de los eventos adversos, incluida el empeoramiento de la función renal, la hipocalemia, la hipotensión, fue similar en los dos grupos. O sea que por seguridad la cosa es igual, pero entonces aparentemente. los efectos son mayores entonces en el de la acetazolamida, en un 46%. Pero según la gráfica es dañino y la conclusión dice que se debería usar porque es mejor. Yo no entiendo. No, no es dañino, no es dañino porque dice que, bueno, los riesgos son los mismos en ambos. La Pero seguridad, sí, la la seguridad. seguridad. Ajá. Y eso queda aquí. Queda claro aquí en esta gráfica. Que los que tienen placebo, eventos adversos serios, en los que recibían acetazolamida versus placebo, 48% de eventos o porcentaje, el mismo riesgo. Y aquí, eventos menores, ¿listo? Igual, son igualitos, muy poquitos casos. La seguridad de los dos es igual. No son muchos pacientes, ¿no? Pilas. Son 500 pacientes. La seguridad de los medicamentos hay que evaluarla en muchos pacientes, pero en estos 500 la seguridad fue igual. Y la eficacia, Pues entonces sí, es mayor con la acetazolamida porque de 100, 250, 42.2. mejor dicho, yo no me voy de aquí hasta que ustedes me interpreten eso, porque ustedes llevan dándole vueltas a la investigación muchos semestres. Profe, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que para evaluar la eficacia de un medicamento, pues el placebo no es la mejor opción. No debería evaluarlo con otro medicamento que tenga efectos similares para ver cuál es más eficaz. ¿Con cuál lo hubieras evaluado tú? Es que el placebo no La es una pregunta. sustancia sola, es furosemida. Y la Ajá. acetazolamida Pues es añadirle otro que no contraseña. sea placebo. Añadirle otro que no sea placebo, ¿sí? También pudieron hacer el estudio así. Y lo mismo con el estudio de la finerrenona. Oiga, pero ¿por qué compararon finerrenona contra placebo si la espironolactona ya existe? Pues porque ellos querían compararse contra placebo, porque les da miedo compararse contra espironolactona, porque qué tal la espironolactona sea mejor. Su molécula queda mal posicionada.
Contra placebo, porque es muy fácil ganarle a un placebo. Cualquier medicamento le puede ganar un placebo en un desenlace. Yo no, pero Sí, estoy de acuerdo contigo y es muy válido. Pero a veces no lo hacen porque la acetazolamida pues, es el único diurético de anhidrasa carbónica que viene por vía endovenosa. Y es el único que tiene efecto diurético de entre los inhibidores de anhidrasa carbónica. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Profe, la eficacia? bueno, ¿Será que los autores se equivocaron? Eso no, también pasa. Los autores se equivocan a veces claro. cuando concluyen su artículo. Y yo me he encontrado uno que otro artículo por ahí que muestra una gráfica y la conclusión es completamente contradictoria Pues, a estas gráficas. pues sí, pero porque es que la verdad yo no le encuentro sentido. profe, bueno, es que ahí dice el 42.2 es el porcentaje de pacientes que con acetazolamida resolvieron su proceso de congestión en 3 días. Sí, El del placebo, el 30.5% de pacientes, o sea, la cantidad de pacientes es similar en ambos estudios, pero muestra que con el placebo solamente se alcanza el 30.5% de porcentaje en pacientes para la descongestión. sí. Días. O sea que es mejor la acetazolamida, Sí, tiene mayor porcentaje de pacientes que resuelven, la congestión. sí. Y entonces, ¿por qué el riesgo relativo pareciera que fuera un factor de riesgo? Porque nos han dicho que cuando el riesgo relativo es mayor a 1, es un factor de riesgo, ¿sí o no? Ahí Sí, no está comparando los dos, porque tú comparas el que quieres con el otro. Claro, siempre una medida de asociación hay que comparar dos grupos de intervención. ¿Sí? Entonces ahí están comparando dos grupos de intervención. Pero si es una medida protectora para el corazoncito, esto no debería ser negativo, 0.8, como la finerrenona, que daba 0.82, fue que dio, ¿no? Sí, Sí, por eso, sí, sí 0.82. es un factor protector, pero esto no parece un factor protector. Entonces, No, vas pues bien, ahí, estimada colega, vas muy bien. ¿Sí? Y lo que acabas de hacer está bien. Oiga, los que están en placebo se mejoran menos, se mejoran, pero se mejoran menos que los otros se mejoran más. 42% del otro grupo responde mejor de entre los primeros 3 días cuando le adicionan la acetazolamida. profe, tal vez porque pues mejoran la descongestión, pero empeoran en otro caso, ¿ok? No, el desenlace es No. este. Aquí le O están sea, diciendo cuál solamente es el basándonos en desenlace. eso. En esto, porque ese es el desenlace primario del estudio. ¿Qué es el Corchado, riesgo? ¿Qué es el riesgo? la probabilidad de que ocurra algo La probabilidad de que ocurra algo. Y esto es un riesgo relativo. relativo. O sea, es la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Cuál evento? La probabilidad de que ocurra cuál evento. La Congestión. descongestión. La descongestión. ¿Y la descongestión es un evento malo? No, No. Entonces, los riesgos relativos no siempre, cuando están por arriba de uno, son malos. Porque lo único que le están diciendo es que hay un riesgo, hay una probabilidad de que un evento ocurra, y si el evento es bueno, pues tengo mayor probabilidad de que ocurra el evento bueno entre el grupo que recibía acetazolamida. ¿Es claro? Yo tengo más riesgo de descongestionarme más rápido recibiendo acetazolamida, tengo más riesgo, y ustedes me acaban de decir que el riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra, tengo más probabilidad de que ocurra la descongestión en mí más rápido recibiendo acetazolamida que recibiendo un placebo. ¿No? Sí, sí, señor. está claro, ¿no? Uy, sí, Sencillo. profe, claro, pero difícil de llegar a eso. Pues no hemos, o No, sea, no sé, ustedes no me, di- hemos ustedes me pensado en dijeron que el eso. riesgo es la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Cuál es el evento? Que se descongestionen exitosamente de entre los 3 primeros días después de la aleatorización. Los pacientes que recibieron acetazolamida tienen un 46% más riesgo de descongestionarse más rápido que los otros, ¿o no? Entonces, este riesgo relativo,
cuando está por arriba de 1 no necesariamente es algo malo. Entonces también se incluye como beneficio. Es un beneficio, porque el desenlace del evento es un beneficio. Este evento es un beneficio. Este evento. Descongestionarse exitosamente es el evento. Y ellos se descongestionaron más. Tienen más riesgo de descongestionarse. Si aquí dijera muerte, es diferente. Muerte por acetazola, muerte por combinar los dos medicamentos, es diferente. Porque entonces tienen más riesgo de morirse los que estaban en acetazolamida. Pero como el evento es un evento de eficacia, tienen más probabilidad de descongestionarse más rápido estos, en un 46%, comparado con los de placebo. ¿Listo? Sencillo, porque hay muchos estudios que muestran estos riesgos relativos y uno dice, pero ¿está mal? ¿Hay más riesgo? ¿Les va peor? ¿No les va mejor? Por el desenlace, por este desenlace. Por lo que diga el título de arriba es muy importante. ¿Sí? Y así con las otras, ¿no? Aquí, por ejemplo. Entonces, el otro desenlace, y ya no los molesto más, el otro desenlace. ¿Este desenlace es bueno o malo? Cualquier. Neutro. Malo porque es muerte No por es cualquier causa. estadísticamente significativo. El título, el evento ya es malo. El evento de arriba era un evento bueno. Pero el resultado no es estadísticamente significativo. El Y resultado aparte ya no ya es similar los dos. significativo. Entonces, ¿los dos se mueren igual o no? Sí, los porcentajes son similares. ¿Sí? Y el HR 1,07 y el intervalo no da. Entonces, la mortalidad o la muerte por cualquier causa o la hospitalización, en los dos, no hay diferencias. ¿En qué sí hay diferencias? En que se descongestionan más rápido. ¿En qué no hay diferencias? En la muerte. Y uno considera que la descongestión y uno quiere tener sus camas de hospitalización desocupadas muy rápido y que los pacientes con falla cardíaca se vayan rapidito para la casa, en menos de 3 días o en las primeras 72 horas, pues acetazolamida. Que no se mueran o que se mueran igual, bueno, ya es otra historia. Pero por lo menos lo saco más rápido para la casa. ¿Listo? Y sacar un paciente más rápido para la casa es más barato para la EPS. Cuesta menos plata. ¿Sí? Entonces, ojo muchachos, que los riesgos relativos por arriba de 1 no siempre son cosas malas. ¿Listo? Puede ser un desenlace bueno. En este caso, la descongestión. Entonces, eso sí tiene más sentido para que estos manes aquí concluyan lo que concluyeron. Conclusiones. ¿Dónde pusieron las conclusiones? Aquí. La descongestión ocurre más pronto en el grupo de acetazolamida que en el otro. La hipocalemia, la falla renal, la hipotensión es igual en los dos grupos. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Entonces ya conocen el estudio de Adbor, por si algún día se lo preguntan allá en medicina interna. Profe, Que ¿nos no puede creo, pero bueno. pasar ese artículo, por favor? ¿Que los qué? ¿Lo quieren? ¿Esto? Sí, por favor. El famosísimo estudio de Adbor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, y ya los últimos diuréticos que quedan, ¿qué queda? Nada, los osmóticos. Los osmóticos no tienen natriuresis. Lo único que hacen es que llegan al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle y se llevan todo el agua del proximal y del asa aquí. ¿Listo? Se llevan una cantidad de agua. Entonces, producen más acuaresis y no producen natriuresis. Estos se filtran, no se secretan. ¿Sí? No tienen tanto efecto sobre los niveles de sodio. Ahí está el manitol. ¿Te oímos? Profe, o sea que reabsorbe más, o sea, reabsorbe agua o excreta agua. Sale pura agua. ¿Listo? ¿De dónde sale toda esa agua? De todo el intersticio, de todo este espacio. De toda el agua que está metida aquí en las células intersticiales, se sale a la luz. ¿Por qué? Porque pues tienen cargas osmolares tan altas. Entonces arrastran agua del intersticio, de todo este espacio. Todo esto se desocupa de agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como reacción adversa pueden dar edema pulmonar o descompensar una falla cardíaca. Porque si yo pongo un diurético osmótico, primero el diurético va a llegar a la sangre. Y si llega a la sangre, se coge el agua del intersticio.
Entonces aumenta la sangre en el espacio intraplasmático. ¿Sí es claro ese pedacito? Sí. ¿Sí, no? Reacción adversa, edema pulmonar y falla cardíaca. ¿Por qué un diurético osmótico puede dar un edema de pulmón? Porque como se administra por vía endovenosa, el medicamento primero llega a circulación plasmática. Entonces el agua que está en el intersticio se pasa del intersticio al plasma. Entonces hacen edema del pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva porque hay más volemia. Primero pasa por circulación plasmática antes de pasar por el túbulo. ¿Sí? Pero bueno, se utiliza en edema cerebral, pacientes con oliguria, donde quieren forzar la diuresis, glaucoma, en sobredosis de algunos medicamentos, porque este medicamento ayuda a alcaliniza la orina, ¿no? Cuando uno alcaliniza la orina, eh, aparece un proceso que se llama la trampa iónica. La trampa iónica. Y es que los medicamentos que son muy ácidos, trampa iónica. Como la aspirina, por ejemplo, los pacientes que tienen sobredosis por aspirina se benefician de alcalinizar la orina. ¿Por qué? Porque la aspirina es un medicamento que se reabsorbe. Pero si yo pongo el pH de la orina en alcalino, la aspirina se protona y se excreta. Entonces la trampa iónica, la alcalinización de la orina puede servir para sobredosis por algunos medicamentos. Y ya muchachos, lo otro es ahí repasar. ¿Listo? Nos vemos mañana. Profe, entonces no vas a hacer quiz, ¿cierto? Por supuesto que sí, sí voy a hacer. Dijimos solo una nota previa. No, Pues ya hice hoy el parcial. ¿cómo les fue en el parcial? ¿Mal? Bien. Señor. Siguen los antidiabéticos, los hipolipemiantes. ¿Mañana? Sí, no, mañana alcanzamos. El otro viernes los vemos. Los anticoagulantes, pues no, no tanto. No son tantos. Son que 3 grupos, 4 grupitos. Como 4 grupos terapéuticos los anticoagulantes. Sí, y ya quedamos listos para todo. Hay un pedacito de sistema nervioso central y un pedacito de antibióticos. Pero bueno, ustedes tienen la ventaja que ven procesos infecciosos y ahí repasan otra vez los antibióticos. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, Porque profe, gracias. ahí Chao. no ven antibióticos. Sí, ahí hay antibióticos. Profe, entonces mañana sí es el quiz. Claro. No. Bueno, El quiz. Como porque no no. habría, no, sí hay que hacer el quiz. El promedio del parcial fue 2.6, 2.7. Va a ser retroalimentación, profe, ¿o qué? ¿Qué quiere que le retroalimente de ese parcial tan fácil? Uy, como que fácil. No, a mí me gustaría retroalimentar. O bueno, si nos puede una asesoría mejor. Pero aquí aprovechando que quedan 5 minutos de clase. ¿Cuál fue la parte más difícil, Samuel, del parcial? Yo me enredé un poquito con los antimuscarínicos y muscarínicos. El receptor y ya. ¿Por qué así? Porque cuando les toque un medicamento que diga, este medicamento tiene efecto antimuscarínico, no importa cuál sea el medicamento, usted ya sabe los efectos de los antimuscarínicos, el medicamento que sea. O este medicamento tiene efecto muscarínico, no importa cómo se llame el principio activo, usted ya sabe todo lo que producen los muscarínicos. Pero también habían principios activos, ¿no? Pero sí es verdad. Decía un medicamento agonista, pero sin afinidad, o con afinidad, pero sin hijo de pucha mierda que. Ahí fue donde se volvieron locos, ¿sí?
Sí, la verdad, sí. Pero sí, sí. Chévere porque tocaba pensar. Tocaba pensar un poquito. Y si no lo dejaba caer. No, pues sí, si nos puede retroalimentar esa partecita, bien. Mañana en 10 minuticos retroalimentamos ahí rápido. Listo, hágale. Descansen, pero que no se les vaya la Igualmente. mano porque es que a veces se cogen 3 días para descansar. Oh, pero hay gente acá que me durmió anoche, profe, Pues pasaron claro, derecho. porque cogieron la Profe, semana de dice que receso para anoche, pasear, ni cogieron, siquiera solo anoche, una semana. Ay, no. cogieron la semana de receso para pasear, para broncearse, para hartar trago y no repasaron el fármaco. Y querían seguir aplazando el parcial. No hay otra manera. A mí me tocaba estudiar todos los días y eso me tocó con patología, con fármaco, con medicina Uy, interna, patología. con gineco, con todas las materias. Si no, no pasaba, muchachos. De verdad, patología perdieron 60 compañeros. La única forma de pasar eso era estudiando todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. No hay otra forma. Oiga, pero mejoró el promedio de este parcial del corte pasado, empeoró. No, este está peor. No, el profe dijo que el promedio fue, es que, ¿cuánto? ¿Los 6? Los 6, Uy, entonces, no, pues el pasado también fue como igual, ¿no? Ok. como 2,8. No, y el tercero, no, pues no lo he hecho, pero... No, y como me senté a redactar todas las preguntas, y como ustedes se pasan los patrones y estudian sobre el patrón, les cambio un poquito la pregunta y quedan locos, marica. Ay, Dios mío. Por allá metió unos nombres que una señora, que yo no sé qué. Uy, sí, profe, ¿cómo así? Es que el gato de la primera dama, ¿qué es eso? Por Pues Es Dios. que darle con escolta de contexto, Petro. Es que como, Petro, ay, no. como allá en la universidad dicen, póngale contexto a las preguntas, bueno, pongámosle nombre a los pacientes, entonces. Yo leí eso, pero yo me fui riendo. Y Verónica resultó ser novia del fotógrafo de Petro. Ahí le, ahí No. le, les iba a Las poner mujeres ahí, son malas, profe. sí, 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 Ay, ¿ustedes qué? Ustedes no son una perita en Es dulce. como tomar más de 5 días Aines, profe, malísimo. malísimo. Como mandar un captopril sublingual. En estos días mandaron por ahí un captopril sublingual. Eso ya no Y se eso hace. existe. No. Como un losartán cada 12 horas. También. Hoy una estudiante, profe, mire esta fórmula de mi mamá. 18 medicamentos me mandan. No, Uy, profe, eso se ve mucho, ¿cierto? La casca no, farmacológica. no, un montón. Es muy grave. Es muy Uy, grave, no, de verdad. profe, entonces esa señora que ya está es más que No, más allá que Profe, acá. ¿no? Y uno con esos pacientes, ¿uno cómo hace para bajarles tanto medicamento? usted mira qué se puede quitar, ¿no? Hay unos que no se pueden quitar definitivamente. Pero de esa señora yo le dije, ¿sabe qué? Dígale a su mamá que no se tome ninguno, ninguno, marica. Unos pocos de venenos hay que, sin evidencia, sin justificación, sin diagnóstico, sin... Le mandaron hasta fosfomicina, un antibiótico. Y oye, tu mamá tiene síntomas urinarios. No, doctor, no tiene nada. ¿Y por qué le mandaron fosfomicina? No, que porque tiene la vejiga caída. No, Qué peligro. pero bueno. Oiga, ¿y qué tal el sistema de la plataforma de computador que se le cierra todo y que se Profe, apaga? Buena, pues, ¿no? sí, suave. Maluquito. Imagínese, vale. Toda una semana para instalar el programa.
Yo les mandé una foto con el No, profe, representante. que susto, ese programa ya le ha borrado cosas a varios compañeros, ha dañado equipos, entonces no, uno con el miedo. Y la universidad no le responde por el computador a uno. No, No, tienen que comprar buenos computadores, ¿no? Es que compran unos no, computadores por allá. profe, pero es que así ya no la pone muy Pues usted también dura. está muy agrandado, profe. Muy No, con los Con no, computadores. profe. Windows 98, eso no corre en Windows No, 98. profe, entonces haga una Las solicitud para que chatarras ustedes que nos tienen. regalen Macs a todos. Las Va a tocar, cafeteras. va a to- No, pero los computadores de la U son buenos, yo los vi, están buenos, están bonitos. Sí, no, la verdad, Bueno, no, los de la voz estaban buenos, ¿para qué? Sí. Pues los de mesa, porque los que nos prestan a veces, los de mesa no, porque bro. los portátiles sí, ja, eso ni los cargadores les sirven ya. ¿Y cómo les fue en semiología? Pues bien, ¿Sí? profe. Sí, bien. No, O semiología sea es que ahí bueno. lo que los tiene sufriendo es fármaco. La verdad, Sí, sí, profe. profe. Uy, su parcial a mí me tenía estresado. Yo ayer era la 1 de la mañana y me quedé un ataque de ansiedad de verme la clase de opioides. Uy, sí, profe, eso es horrible. Yo no sé. Pues Casi me claro, da un sí. bloqueo emocional ahí esta mañana. Es que si estudian faltando 8 días, ¿no? Es Ah, imposible, no, no. no, 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 no se puede, no se puede. 2 semanas es poquito, es todos los días. Sí, pero es muy duro. Es que es Todos los muy días duro me coger dice, el hábito de estudiar todos los días, la verdad. es todos los días. Y a usted les dijeron, oiga, ¿usted está dispuesto a estudiar el día de la entrevista? ¿Usted está dispuesto a estudiar todos los días? Sí, todos los días, porque yo voy a ser el mejor médico. Listo. Bienvenido al programa de medicina. Y estudié todos los días porque el paso paga. No, y empiezan a estudiar. ¿Y qué hizo ayer? Oh, profe, dormí todo el día. ¿Cómo? Ole, profe, por ahí ¿Durmió? viste que iban No. a pagar el internado, iban a dar como un aporte económico Sí, para el sí, internado. les van a pagar un salario mínimo, medio salario mínimo, algo así. Uy, menos mal. Imagínese, Porque es que Eso nada me más, motiva. un nada interno más sufre mucho como para no cobrar nada. nada más peligroso que un interno con plata. No, No, ¿cómo así? no, porque se